Hola, buenos días. Pues qué gusto compartir este espacio con ustedes, oyentes físicos, también a quienes nos acompañan desde streaming y por supuesto con estas tres formidables mujeres que estaremos compartiendo el espacio el día de hoy. Me encantaría tomarme un tiempo para presentarlas, pero debo admitir que si lo hago, en efecto, voy a correr con todo el tiempo que tengo disponible, de tal forma que me va a permitir comenzar con esta plática. Yo justo ayer platicaba con las tres que resulta en ocasiones curioso que de pronto ya estamos aquí, estamos platicando y vemos un currículum que nos apantalla. Y para muchas mujeres puede ser también inclusive intimidante ver pues ya el resultado de la carrera que han consolidado, que han estado trabajando. Pero al final del día, y tomando en consideración que el panel es este tema de la inclusión, a todas las mujeres nos atraviesan diferentes retos, desafíos y oportunidades. Y me encantaría que comenzáramos este panel justamente conociendo ese lado de sus propias historias respecto a los desafíos que han afrontado al principio de su carrera, las oportunidades que detectaron a raíz de los desafíos, pero también algún tipo de comparativa respecto a los desafíos que afrontan actualmente en el ámbito en el que ejercen su posición, influencia y demás. Súper. Muchísimas gracias por la invitación y qué honor estar acá. Me encanta cuando veo este tipo de iniciativas y veo tantas mujeres reunidas, ¿cierto? Que estamos acá para apoyarnos y para seguir empujándonos. Así que muchísimas gracias por la iniciativa nuevamente. Quizás así brevemente contarles un poco de quién soy y mi trayectoria. Soy chilena, quizás se dieron cuenta ahí por mi acento. Pero he tenido la oportunidad de trabajar en distintas partes del mundo. He trabajado en Alemania, en Estados Unidos, ahora en México y obviamente en Chile también. Y eso me ha permitido ver justamente distintas formas de trabajar, por un lado, y también distintas oportunidades en el ámbito de las mujeres, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Latinoamérica, y obviamente los retos, que eso ha sido uno de los principales desafíos, ¿cierto? Entonces, ahí no me quiero entrar como tan profundo en los retos aún, porque voy a dejar que lo vayas moderando, pero sí quería darles un contexto. Yo estoy en la industria del Venture Capital. Antes de AllVP, que es el fondo en el que soy socia hoy día, hace 3 años acá en México, fundé un fondo, o fui parte del equipo fundador de un fondo en Chile, que se llama Manutara Ventures, que básicamente invertíamos en empresas B2B SaaS, y fui una de las primeras mujeres en VC, o quizás la primera mujer socia en Chile, así que obviamente tuvo sus desafíos, pero también tiene sus buenas oportunidades que me encantaría compartirles en esta conversación. Gracias por la invitación. A mí también me da muchísimo gusto estar en este tipo de paneles y a veces me cuesta trabajo, debo decir, porque no suelo hablar de mujeres. Yo suelo hablar de economía. Yo hablo de economía todo el tiempo, ¿no? Yo desayuno, como y ceno economía. Eso estudié, eso me gusta. Soy de esas personas afortunadas que sí trabaja en lo que estudió y no solo trabajo en lo que estudié, sino que además me gusta lo que estudié y me gusta mi trabajo. Entonces, por todos lados, siento que eso embona en lo que he vivido. Hablando de retos y oportunidades, curiosamente noto más retos hoy de los que percibí cuando era más chica y cuando estaba estudiando. Y quizás es por el entorno familiar en el que uno crece. En mi familia, que es una familia normalita, nunca hubo ninguna diferencia en términos de hombre-mujer, o sea, nunca hubo de tú no estudies esto o sí estudia esto. O sea, en mi casa cada quien hacía lo que quería hacer y cada quien tomaba las decisiones que quería tomar. Y en ese sentido, cuando yo decidí estudiar economía, no fue ni qué bueno ni qué malo, simplemente estudié economía. O sea, no era un tema, ¿no? Empiezo a ver más retos ahorita. Cuando pues tengo reuniones de trabajo y doy una opinión y la gente me dice, ay, pero no te enojes. No estoy enojada. No estoy enojada. Nada más no estoy de acuerdo con esto. Ay, pero ¿por qué eres tan directa? Es que nada más estoy hablando de la inflación. O sea, no estoy diciendo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Es lo que es, ¿no? Oye, es que necesitas tener más mano izquierda. Y yo, mira, aquí la tengo, pero, ¿qué? O sea, no entiendo el punto, ¿no? Y sí noto que esos comentarios no los hacen a mis colegas hombres, ¿no? Entonces sí me llama la atención el ay, pero no te enojes, ¿no? O sea, yo espero ya oír en una reunión próximamente, cuando alguien
colega haga un comentario así, le voy a decir, ay, pero no te enojes, Luis, ¿no? O sea, porque sí son comentarios que traen un sesgo, te diría casi divertido, ¿no? Porque yo ya lo hago evidente, pero los retos los he ido notando conforme he avanzado en mi carrera. En lugar de notarlos al principio, que es donde normalmente hablamos de inclusión y de barreras de entrada y de complejidades para que más mujeres se incorporen a diferentes sectores de la vida académica, de la vida económica, de la vida pública, yo empiezo a notar los retos más complicados a medida en la que uno avanza en la carrera. No quiere decir que los retos no vengan llenos de oportunidades, porque además creo que las oportunidades que hay ahorita no las tuvieron otras generaciones de ninguna manera. Pero es chistoso ir viendo la diferencia en los discursos conforme uno va creciendo. Me gustaría adentrar un poquito, como explorar un poco más allá. Bueno, de primera instancia, me encanta lo que mencionas al principio respecto a tu entorno, porque ahora sí que está sumamente comprobado que al final del día, más allá de ser el resultado de nuestra personalidad o carácter, el entorno es el que forja eventualmente a dónde podemos llegar a corto, mediano, largo plazo. En este país, particularmente en la región, con entornos sumamente también violentos y donde seguimos rigiéndonos bajo estereotipos y creencias limitantes, pues ese mismo entorno es el que en ocasiones nos topa y no podemos migrar hacia otras posibilidades. Pero me interesa mucho conocer a qué le atribuirías tú esos retos particulares a los que estás afrontando actualmente. ¿Es algo meramente de sesgo, creencias arraigadas o ya termina siendo un tema de competitividad? ¿Estás segura que quieres que te dé mi opinión? Porque luego van a decir, Valeria, es que eres muy directa. A ver, yo creo que pasan muchas cosas. A veces no nos gusta oír la verdad, ¿no? A veces pedimos una opinión, pero en realidad no la queremos oír, ¿no? A veces nos incluyen únicamente para dar la apariencia de inclusión, ¿no? Y en el momento que, pues, se dan cuenta de que no estás ahí únicamente por una cuota o que no estás ahí únicamente para llenar un asiento de necesitamos mujeres en este consejo, ¿no? Sino que estás ahí porque te lo ganaste, pues empiezas a pisar callos. Y yo creo que uno tiene que pisar esos callos. O sea, creo que parte de los avances que se van dando en cualquier agenda, en cualquier agenda, y una de las agendas de las que estamos hablando que nos compete en este foro es la agenda de mujeres. Si uno no va incomodando, poco a poco, paulatinamente, no se logran los cambios, Entonces, sí hay que ir pisando callos y creo que eso es lo que estamos haciendo ahorita. Las barreras, los retos son distintos dependiendo de en qué etapa de tu carrera profesional estés y creo que eso es justo lo que estamos viendo ahorita, cuando estamos en ámbitos que normalmente, y no lo digo azotada, ni sufriendo, ni en plan víctima, han sido ocupados por hombres y de repente hay mujeres que tienen una opinión y que no están ahí por cuota de género, la gente se saca de onda. Y pues lo que yo les digo a mis amigas es disfrútenlo, disfruten las caras y disfruten el, ay, pero no te enojes, y tú decirles con una tranquilidad absoluta, no estoy enojada, simplemente esto es lo que opino. Me encanta, y creo que algo que podemos una vez aterrizar para la audiencia es enseñanza que nos compartes de disfrutarlo, porque en efecto yo creo que muchas mujeres, me imagino que el simple hecho de estar aquí y tomarnos este tiempo nos hace incómodas, disruptivas, pero justo me encanta que mencionas que es lo que tenemos que hacer y que esto no nos desaliente a hacerlo y en el proceso desde luego hay que disfrutarlo. Dolores, me encantaría conocer tu perspectiva respecto a lo que estamos platicando y también ver esta diferencia generacional, tomando en consideración de tu trayectoria tan larga, que sigues activa en muchísimos ámbitos sumamente interesantes. ¿Qué retos, desafíos has afrontado en el pasado, en el presente? Interesante ver si también te aplica igual como en el caso de Valeria, que digas, híjole, conforme avanzo no te creas, ya me di cuenta que lo del pasado está light a comparación de lo de ahorita. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a las organizadoras, es un honor estar aquí. Y pensando, por supuesto, yo soy economista, junto con Valeria, pero desde que yo estaba chica, mi sueño era ser maestra, ser profesora. Entonces, pero la economía es mi pasión, siempre lo ha sido.
Entonces yo empecé una carrera académica, la mayor parte de mi carrera ha sido académica, quizás por eso hasta cierto punto, y era lo que me gustaba, no veía tantos retos, porque la verdad, habíamos muchas mujeres y todavía hay muchas mujeres en la academia. Sin embargo, los retos quizás empezaron cuando yo quise, cuando estaba estudiando y me quise ir a estudiar una maestría, que precisamente a mi mamá, sus amigas le decían que va a un máster, que se vaya por un mister. Tu hija no tiene... Sí, porque yo no tenía novio, ¿ok? Yo no tenía novio. Entonces sí, me dice, mamá, fíjate, estas señoras lo que me están diciendo, pero dijo, mamá, tú vete por tu máster y se acabó. Bueno, me fui por mi máster. Y otra cosa interesante es que cuando yo regreso ya empiezo a ser maestra en el TEC, ¿verdad? Y tengo mi novio feminista, tengo un esposo feminista, que quede muy claro, porque fíjate, quería estudiar él un doctorado en economía, también es economista. Y yo le dije, perfecto, no te preocupes, no teníamos familia, vamos para que estudies. Dice, no, aquí tú y yo, los dos somos economistas, los dos somos tan importantes, y o estudiamos los dos o nadie estudia el doctorado. Pues sinceramente, les confieso, si no es porque él me empuja a hacerlo, a lo mejor nunca lo hubiera hecho. Digo, no es que yo no quería, pero yo decía, bueno, es que a lo mejor para mí, ese era un desafío para mí. Pero cuando ya lo pensé, dije, estudiar un doctorado en economía, pero es lo que me gusta. Dije, qué padre. Y ese desafío, y es algo que yo les quisiera decir, los desafíos y los problemas, a veces hay que hacerlos nuestros sueños y luchar por esos sueños. Se me hacía dificilísimo, no lo podía pensar. Bueno, nos fuimos a estudiar el doctorado y durante mi doctorado tuve mis 2 hijas. Y luego tuve a mi hijo ya casi terminando el programa. ¿Cómo es posible eso? Solamente porque los dos, la pareja, mi esposo y yo, los dos teníamos las mismas responsabilidades. La responsabilidad del hogar, de los hijos y del estudio, porque estudiábamos juntos. Los dos teníamos la responsabilidad. Entonces, algo que yo quisiera decir es que tenemos que asegurarnos que parte de la pareja, si tenemos pareja, o de aquellos que están en nuestro entorno, tenemos que asegurar el respeto a nosotros como personas que seamos economistas, comunicólogas, politólogas, lo que seamos, y que eso no, el hecho de ser mujer no tiene por qué ser minimizar ni ser inferior, no. Y que tenemos responsabilidades mutuas, tales como los tiene cualquier ser humano, ¿no? Y que tenemos sueños y que hay que luchar por ellos, que no hay que, como dicen, que no importe si me siento un poco mal, porque en una reunión que también me ha tocado, lo que mencionabas tú, definitivamente, ¿verdad? Pero creo que hay que seguir adelante y que los retos hoy, aunque sí es cierto que en ciertos temas, ¿por qué hay más retos hoy? Como mencionaba Valeria, porque hay más mujeres presentes hoy, porque estamos más presentes, porque hemos estudiado, y ahí quiero resaltar la importancia de la educación. La educación no hay que sacarle la vuelta, hay que estudiar todo lo que queramos de eso que nos apasiona. Porque si tú estudias lo que te apasiona y luego trabajas en ello, la verdad es que todos estos detalles son lo de menos. Lo demás es lo que tú eres, lo que tú lograste y cómo tú te sientes realizada. Quisiese ahí como tomar un par de puntos de cada una. Y sí, por favor. Qué buen timing ese aplauso. Muchas gracias, Lourdes. Para tomar dos cosas que dijeron que me siento bastante identificada, y seguro acá muchas, ¿cierto? Lo primero, Valeria, creo que es súper importante la familia y la expectativa que te genera la familia, y más que te genera, que te permite como buscar tu propio norte, ¿cierto? Buscar lo que a ti te gusta, que no haya una diferencia si es que fuiste la hija
mujer o la hija hombre, y yo tuve la suerte de tener esa misma circunstancia, y también, o sea, tengo varios hermanos, varias hermanas, y cada quien hace lo que quiere, y un poco eso me permitió como no tener ninguna limitación mental. Entonces, en ese sentido, sí es fuerte cuando uno se encuentra con la sociedad que te empieza a poner esas limitaciones mentales y te las pone a fuerza. Y en cada circunstancia en la que uno se encuentra, te lo empieza a recordar, a recordar. Entonces yo me imagino si además tú sentiste esas limitaciones en la familia, qué difícil es romper tantas, ¿cierto? Entonces, y eso lo conecto con el segundo punto que quería conectar, que es el punto de Lourdes, que tiene que ver con tu pareja, con tus socios, con tus colegas, ¿cierto? Esa persona que socialmente es aceptada para tomar decisiones, ¿cierto? Y que en el fondo yo me di cuenta muy temprano en mi etapa en Manutara, que solo de nuevo para dar contexto, yo venía llegando de Alemania, sentía que, bueno, en realidad en ese minuto venía llegando de San Francisco, pero ya había pasado por Alemania, por San Francisco, sentía que me podía comer al mundo, o sea, the sky is the limit, y de repente armamos Manutara, ya teníamos el fondo, ¿cierto? Y de repente me encuentro que los equipos fundadores, particularmente cuando eran hombres, no me miraban a los ojos en la reunión. Yo así, pero, a ver, estás queriendo levantar capital conmigo, si es que no hay comunicación va a estar difícil. Y es interesante porque me di cuenta de eso muy rápido y hablé con mi socio en ese minuto, y ahí no había tanta conversación de mujeres en VC, ni en startups, ni había ningún tipo de cuota, o sea, fue como antes que se empezara a conversar. Y yo le dije, oye, Cristian, me estoy dando cuenta de esta situación y no es efectivo, o sea, no es eficiente, ¿cierto? O sea, más allá de que me afecte emocionalmente o no, no es eficiente porque no puedo conversar, ¿cierto? No voy a poder invertir bien, etcétera. Y le dije, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no tú, cuando empieza la reunión, me das la palabra? Y, o sea, hoy día lo pienso y digo, pero ¿qué? ¿Cómo se necesita eso? Lo necesité. O sea, fue como un hack rápido que le dije, a los 2 minutos de la conversación, dame la palabra. Y era así como magia. Como que, de repente existía. Y, de repente sí podía tomar decisiones. Y, mi opinión importaba. Yo decía, pero ¿cómo puede ser tan básico esto? O sea, ¿cómo pueden pensar de esa manera? Pero bueno, pensaban así. Entonces, para no alargarme tanto, y perdón el tiempo, que eso pasó ya hace un par de años, ¿cierto? Pero creo que quedan cosas de eso, donde necesitamos a veces justamente encontrar esas maneras, que espero que no sea esa, espero que ya hemos avanzado un poco, pero efectivamente de repente te encuentras con las limitantes de la sociedad que te impone ciertos estereotipos, ¿cierto? Cuando yo estaba ahí en San Francisco, yo trabajando todo el día, mi marido haciendo su MBA, y yo llegaba a las reuniones que hacían, no sé, cafecitos y no sé qué, y me miraban mal porque no había hecho el bakery de no sé qué, y yo, ¿en qué minuto? O sea, estuve trabajando todo el día, como, si alguien tiene tiempo es él, ¿cierto? Pero tuve mucho apoyo de él, entonces creo que esos 2 puntos que tenía ganas de como comentarlos y quizás muchas se sienten conectadas con esa anécdota. Me encanta lo que mencionan. Eso que dijiste es una herramienta que considero muy factible para quienes nos escuchan, de justo también señalar y visibilizar esas cosas que son handicaps. Porque si seguimos en la tibieza y de pronto no lo señalamos, no lo visibilizamos y consideramos que por el simple hecho de coexistir con la persona al lado tiene esa capacidad de interpretar o de entender o de empatizar, pues estamos en lo incorrecto. No hay que asumirlo, hay que apropiar la responsabilidad también y nosotras en efecto ser ese tipo de agente de cambio. Y para ya como recapitular este primer segmento que abordamos lo micro para irnos un poco a lo macro, qué interesante que las 3 comparten un común denominador que es su nicho más cercano. Eventualmente las 3 han coincidido que algo que les ha permitido tener la carrera tan exitosa, el que no se hayan visto pues de alguna u otra forma
detenidas por estereotipos, creencias limitantes y demás, es el entorno en el que crecieron, pero también en el que ustedes mismos decidieron formar. Las famosas parejas es una realidad y es la importancia también de elegir de manera muy asertiva, racional, objetiva con quién vamos a compartir pues nuestros días. Ahora justo, ya dije, de micro a macro, me quiero pasar a lo macro, a lo que hay allá afuera. ¿Qué estamos viendo en los retos, los desafíos, las oportunidades para las mujeres, particularmente en materia económica? Y qué mejor que aprovechar toda la información que tienes, los datos, que lo palpas diario. ¿Qué estamos viendo, Valeria? ¿Cómo está la situación allá afuera? Uy, hay un montón de información bien interesante. En el IMCO, el think tank, el centro de pensamiento, con esta traducción medio extraña que me honro en dirigir, hicimos desde hace 3 años ya un área para ver todas las métricas económicas y sociales de género y tenerlas muy distinguidas, muy a la mano, muy accesibles para todo el mundo, para entender por dónde van los problemas y por dónde van las oportunidades. Una de las cosas más rápidas que vimos es que en México las mujeres participan menos en la economía que en otros países similares, que esa es la parte interesante. Si me dices, ay, descubriste que en México participan menos, es como, bueno, no descubriste gran cosa, o sea, lo sabemos, ¿no? No, pero en economías relativamente similares a la nuestra, las mujeres mexicanas participan menos. Y eso yo creo que nos hace reflexionar. O sea, te digo, no me estoy comparando con Noruega, no me estoy comparando con Islandia, me estoy comparando con Colombia, con Perú, con Argentina. O sea, me estoy comparando con economías que podríamos considerar parecidas. Hay retos distintos en la sociedad mexicana. Y desde luego, hablar de lo macro implica también las razones culturales y sociales que impiden que más mujeres entren a diferentes sectores. Sí hay muchas barreras sociales en México, sí hay muchas barreras culturales, sí hay muchas barreras familiares en México. Incluso de las mujeres más feministas que ustedes podrán verse manifestando el 8 de marzo, esas mismas mujeres se enfrentan barreras dentro de su casa. Son luchas todos los días para tener condiciones más o menos parejas. Yo creo que eso es algo que es bien difícil de hacer tangible, es bien difícil de analizar, no lo puedes medir con una métrica o con una encuesta del INEGI, pero son datos que tenemos ahí. Las mujeres entran menos al mercado laboral. Otra cosa es que las mujeres tienden a irse a la informalidad. En lugar de tener trabajos más formales, tienden a irse a la informalidad. Y la informalidad, en consecuencia, se lo imaginarán ustedes, no tiene prestaciones, ¿no? Festejamos mucho los permisos de maternidad, las licencias, las vacaciones. Cuando las personas son informales, no hay prestación que aplique. Entonces, ¿cómo hablamos de jubilación, de pensiones? Las mujeres viven más que los hombres. Son mujeres que simplemente no se van a poder jubilar nunca. Van a tener que trabajar toda su vida. Sobre todo, y lo iremos viendo, la pobreza se va haciendo más grande, más amplia y más profunda conforme vas avanzando en edad y vas avanzando. O sea, el tema de género es un determinante. Entonces, vemos ese tipo de cosas, no solo la informalidad, las mujeres también tienden a quedarse con menos grados académicos. Tenemos un reto ahí. Hay huecos en ese sentido que tendríamos que empezar a cubrir para que las mujeres puedan incorporarse de mejor manera al mercado laboral. Tenemos que mejorar la forma en la que educamos a las mujeres. No únicamente con soft skills, no únicamente con habilidades suaves. Necesitamos que las mujeres sepan matemáticas. Necesitamos que las mujeres entiendan contabilidad, porque si no, simplemente vamos a estar frenando sus oportunidades laborales. Y cuando digo las mujeres, estoy hablando de las niñas. O sea, para que las niñas eventualmente crezcan y sean mujeres con oportunidades, tenemos que darles las herramientas para que tengan esas oportunidades. Si no, les vamos cerrando el mundo desde que son chiquitas. Y eso me parece que es algo que está en nuestras manos cambiar y que deberíamos de presionar por un mejor sistema educativo que le diera más herramientas a las mujeres. Qué impresión que justo abordas el sistema educativo, porque ayer que estábamos platicando previo a estar aquí con ustedes, Lourdes hizo una precisión muy puntual que me parece importante recalcar. No podemos hablar de la inclusión sin meter en la canasta de todos los temas a abordar el tema educativo.
¿qué has encontrado, analizado tú, Lourdes, respecto a la inclusión de las mujeres en el ámbito educativo? Y esto también cómo se liga posteriormente en lo económico, que es justo lo que también Valeria está ya de alguna u otra forma ligando. Claro que sí, muchas gracias. Efectivamente, yo comentaba que si queremos la inclusión de la mujer y la inclusión de todos aquellos que por algún motivo tienen algún otro problema de exclusión, si no fortalecemos la educación, como acabas de mencionar, Valeria, definitivamente, si no damos esas oportunidades, el sistema educativo no está ahí al día, dando aquellas capacidades que realmente necesita el ser humano, y en este caso la mujer, ¿verdad?, para poder salir adelante, nunca vamos a llegar a una igualdad de género, nunca vamos a llegar a aprovechar algo que es impresionante, el talento que hay en nuestro país, el talento femenino y el talento en general. La educación es básica. Fíjate algo bien interesante que encontré. Lo que acabas de mencionar de lo que hizo el INEGI, estaba leyendo esos datos y la participación laboral de la mujer aumenta conforme aumenta el grado de educación. O sea, tan sencillo como eso. Y hay otro dato que me impresionó. La mujer soltera que tiene grado profesional, su participación es del 95% en el país, más que los hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente la herramienta de la educación para la mujer, esa es lo que tiene que luchar, esa es la bandera para salir adelante. Y otro dato bien interesante, el Banco Mundial hizo un estudio sobre la participación de la mujer en México y llegó a la conclusión de que si aumentáramos la participación de la mujer, tan sencillo como al nivel del hombre, que hoy en día creo que es como un 70%, 76%, si lo aumentáramos de como está ahorita con un 40 y tantos de la mujer al del hombre, el PIB per cápita, o sea, el ingreso per cápita de México aumentaría en un 22%, que no es cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? Que si todas esas mujeres se incorporaran a la vida económica, a trabajar, pudiéramos aumentar nuestro producto, nuestro crecimiento, nuestro bienestar, no solo a nivel del país, pero a nivel de per cápita por persona, que eso es lo que es el bienestar. Ahora, en eso quisiera hacer un comentario breve. Nosotros estamos hablando de sacar del entorno profesional, de sacar una carrera, del ámbito profesional en que nos encontramos. Hay que recordar que hay mujeres en situaciones de vulnerabilidad tremendas, ¿sí? La pobreza, la feminización de la pobreza en México y en América Latina es terrible. O sea, es muy amplia, es tremenda. Esas mujeres que son las jefas de su hogar y que viven en pobreza, que de acuerdo a los datos del Banco Mundial y de la OECD, en América Latina, tengo el dato de América Latina, seguro que tú puedes dar más el dato de México. En 2022, más o menos el 37% de la población, no nomás mujeres, de la población estaba en pobreza. Y alrededor del 12% en pobreza extrema. En pobreza extrema significa que ganan menos de €1.90, o sea, como $2.10 por día, esas personas. Bueno, esas personas en pobreza, imagínense las mujeres que viven en esas familias, no tienen acceso a la educación de la que estamos hablando. ¿Y ustedes creen que sus hijos van a tener acceso? ¿O lo tienen? No. Los hijos desde pequeños los mandan a trabajar porque necesitan que les ayuden. Entonces, si no hacemos algo, las mujeres que estamos en la parte política, como decía hace ratito Mercedes, que la escuché, si no hacemos algo, quienes llevamos también alguna posición de poder o de influencia, por ayudar a que disminuya la pobreza y por ende que la mujer se vea beneficiada, que salga de esas situaciones. Para empezar, la que ya está en pobreza no se va a ir a la escuela, pero sus hijos son lo que necesitamos que sí entre al sistema. Hay diferentes tipos de apoyos, no voy a en los detalles. Diferentes países han llevado a cabo iniciativas que ayudan a que la mujer en el campo, en las familias pobres,
dejen que sus hijos vayan a trabajar si ellos reciben una transferencia económica, con la condición de que los hijos vayan a la vayan no a trabajar, vayan a las escuelas. Entonces, bueno, ahí la dejo, pero no quería dejar de enfatizar el tema de las mujeres que están en situaciones tan vulnerables. Me encanta y me va a permitir, ya que estamos hablando de este tema, preguntarles, pues actualmente estamos en una gestión, ahora sí que en el ámbito federal, particularmente en México, que está por concluir. Si hiciéramos un corte de caja preliminar y un diagnóstico sobre cómo vamos respecto a lo que estamos platicando, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha tenido que reorientar? ¿Qué tenemos que mejorar? Esta la tomo yo, perdón. Perdón. A ver, ¿qué se ha hecho? No se ha hecho nada. ¿Qué se ha hecho? Se destruyeron programas de apoyo específicos para mujeres que eran muy útiles, verdaderamente muy útiles. El tema de las escuelas, por ejemplo, es un limitante clave. Por ejemplo, las escuelas en primarias o en jardín preescolar, el horario va de alrededor de 9 de la mañana a 12:30 de la mañana, 12:30, 1 de la tarde. ¿Puedes trabajar con ese horario? O sea, ¿qué mujer puede llevar a sus hijos y decir, bueno, lo llevo al colegio y me voy a la oficina? Ah, no, pero ya tengo que regresar por él porque ya salió, ¿no? O sea, no puedo estar, no lo puedo dejar. Bueno, había la escuela de tiempo completo que lo único que permitía es algo normal. O sea, de repente hablamos del programa de escuela de tiempo completo como si fuera algo nórdico. No, o sea, es una escuela normal que dura 3 horas más, donde uno puede ir, dejar a la criatura en la escuela, irse a trabajar y luego a una hora normal puede irlo a recoger. Bueno, ese programa se cortó y entonces se sustituyó por programas de transferencias directas. Los programas de transferencias directas son el sueño neoliberal, ¿no? O sea, te doy un pedazo, te doy en efectivo y tú haces con él lo que quieras. La idea era, bueno, pues con eso las familias van a sustituir y van a decidir qué hacer con ese dinero en función de lo que cada quien decida. Muy bien, de lo que cada quien decida. Entonces, a lo mejor esos recursos que recibe la familia se van a comprar más alimento, o se van a pagar el transporte, o se van a pagar el trabajo que ya no puedes tener porque tienes que ir y dejar al niño al colegio. Entonces, no son sustitutos. Pensar que son sustitutos es un error muy grave de política social. Entonces, se ha manejado la paridad en el Congreso como si fuera el logro mayor en el sentido de temas de género. Si vemos la paridad en el Congreso, es como la nata, ¿no? O sea, sí hay paridad arriba, quitas eso y abajo, olvídate de la paridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ha sido una administración ni remotamente feminista o que se haya enfocado en cambiar algunas políticas encaminadas a mejorar la equidad de género, y algo que pues nos va a repercutir, y particularmente peor a las mujeres, es el deterioro educativo que estamos teniendo, ¿no? Que no podemos obviarlo. Ahí no creo que haya habido una política dirigida, simplemente la destrucción del sistema educativo que estamos viviendo pues le va a acabar afectando más a las mujeres. Y ahorita lo que decías de la paridad, para quienes saben les recuerdo y para quienes no les informo, con el plan B en materia electoral que se acaba de aprobar, la paridad está en jaque, porque lejos de ser algo obligatorio, será optativo. Entonces, retrocediendo. Antonia, para cerrar, ahorita estábamos platicando de pues, que en efecto sería un error considerarnos como mujeres homogéneas. Estamos en diferentes contextos, tenemos diferentes oportunidades, acceso a diferentes servicios, un montón de factores, ¿no? Desde luego que hay diferencias competitivas entre mujeres, como mujeres, si lo abordamos desde esta óptica. ¿Qué podemos hacer para, como mujeres desde un sector privilegiado, alzar la mano para aquellas mujeres que están en situación de vulnerabilidad social y de pronto también unirlas un poco para que, si bien estamos viendo que en materia pública, política, no se está haciendo el suficiente esfuerzo, ¿cómo sí lo podemos hacer desde la IP, iniciativa privada? Gracias por la pregunta ahí. Y qué gran responsabilidad siendo la última, y siento que Lourdes contestaría esta pregunta mucho mejor, pero haré mi mejor esfuerzo. Creo que, a ver, concuerdo con la educación, o sea, al final la educación, tanto hombres y mujeres, es algo que te saca
de una situación de pobreza, el problema es que el acceso a buena educación no es equitativo, ¿cierto? Y más aún cuando tú tienes la responsabilidad de cuidar a los hijos o la sociedad te impone la responsabilidad de cuidar a los hijos, ¿cierto? Cuidar a los mayores también. Entonces, al final, ¿en qué minuto? Tienes que generar ingresos para poder sustentarte a ti misma y sustentar a tus hijos y a tu familia. Entonces creo que va por la parte de educación, si es que podemos hacer justamente becas. Yo estoy en el sector de la tecnología, creo muchísimo en la tecnología como un factor para democratizar, sobre todo toda la parte de programación. Entonces, la parte de bootcamps de programación, ¿qué es lo que se viene? O sea, al final, un poco ahí quizás yo vivo unos 10 años hacia adelante en lo que se está haciendo, ¿cierto? Pero incluso cuando uno se adelanta un año más, eso es lo que se viene y es lo que se está haciendo hoy día. Entonces, creo que deberíamos potenciar mucho eso. Y de nuevo, y vuelvo a los roles. O sea, creo que, y eso lo he visto más en México que en otros lugares que he estado, donde se genera el estereotipo de mujer que es una superwoman, o mejor dicho, que las hace todas y que es buena para todo. Y creo que eso no es sano, ¿cierto? O sea, tenemos que vernos bien, tenemos que hacer bien el trabajo, tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que hacer todo, y creo que ese rol afecta a todas las clases, ¿cierto? Entonces también, si es que nosotros incorporamos al hombre a la ecuación, también se hace un poquito más compartida la responsabilidad y eso hace que justamente podamos romper ciertas barreras. Entonces, sin duda que hay muchísimas políticas públicas que yo no me he estudiado y que en el fondo no tengo el expertise de poder decir es esto, pero mi intuición y un poco lo que he visto creo que es la parte de educación, la parte de aceptación, o mejor dicho, de romper barreras de estereotipos que tenemos, y por supuesto la parte de cómo generamos oportunidades y que haya una inserción laboral después de la educación. Entonces por eso me gusta mucho la parte de los bootcamps y la parte de la tecnología, porque hay una necesidad tremenda de personas que desarrollen, ¿cierto? Y que por lo tanto es muy natural. Hoy día la representación de mujeres en STEM, ¿cierto?, es de un 33%, o sea, tenemos un gap todavía muy grande, y eso sí es que se ve en la parte de en personas programando, ¿cierto?, mujeres, eso es aún menor. Entonces creo que hay un gran gap ahí, y creo que ahí da lo mismo de dónde vienes, quién es tu familia, cuánto tienes, importa tu output, ¿cierto?, cuánto trabajaste, cuánto le pusiste. Claro. Me encanta lo que nos compartes, súper enriquecedor, y me gustaría, porque todavía tenemos tiempo, poco, pero disponible el tiempo, para cerrar esta conversación tan enriquecedora con una pregunta de parte de la audiencia, para de esta forma también darles la palabra en la medida de lo posible para aprovechar aquí a Lourdes, Valeria, Antonia. ¿Quién es el valiente, la valiente que quisiera hacer algún tipo de pregunta, cuestionamiento, análisis, reflexión? Muy bien, ya se animaron. Ok, perfecto. Ahorita nos apoyan con el micrófono y te lo comparten con gusto. Hola, buenos días. Sí, María, tengo una pregunta. Si pudieran enlistar qué cosas particularmente podríamos hacer desde la iniciativa privada para dar más oportunidad a las mujeres que puedan sobresalir en el ámbito profesional, ¿qué cosas podríamos hacer? Gracias. Bueno. Quien guste. A que quiera. Brevemente, es nunca dejar de capacitarte, porque esa es la manera de escalar desde mi punto de vista. Ya que estás en el ámbito profesional, hay que tomar iniciativas cuando hay una oportunidad de un nuevo proyecto, de una capacitación o de participar, siempre levantar la mano. Creo, si entendí bien la pregunta, ¿verdad? Siempre, nunca quedarse echado para atrás, no. Tú estar, como quien dice, la primera en la fila levantando la mano para todo, y nunca dejar de estudiar y nunca dejar de capacitarte. Esa es mi respuesta breve. Yo ahí bien rápido creo que visibilizar a otras siempre que se pueda. O sea, al final, si es que todas las mujeres que están en posiciones hoy día de liderazgo, hay gente que dice, oye, puede ser una cuota o no una cuota.
La verdad es que me parece muy poco probable la cantidad de desafíos que tienen que pasar todas estas mujeres cuando antes no habían mujeres ya sea en el consejo, ya sea en la oficina, no habían baños de mujeres, o sea, cosas como básicas. Entonces, todas esas mujeres son súper extremadamente capaces, o sea, ya por el hecho de que estén donde estén, requieren toda mi admiración y mi respeto. Entonces es como, y esa es la oportunidad de la que ya hablaba antes, que no había tenido la oportunidad de decir, que justamente si antes yo le tenía que pedir la ayuda a Cristian, ¿cierto? Le tenía que pedir la ayuda a mi socio Federico ahora, o le tenía que pedir la ayuda a mi pareja, hoy día sí hay mujeres y sí podemos apoyarnos y sí tenemos la responsabilidad de apoyar a esa otra mujer. Siempre que yo puedo recomendar en una posición de trabajo a una persona, espero que al menos más del 50%, de hecho, trato de que sea como un 70% mujeres, porque sé que conozco más mujeres que mis colegas hombres. Entonces tengo más probabilidades de poder recomendar. Y creo que eso es importantísimo. O sea, si es que nosotras no tomamos ese rol, nos vamos a demorar mucho más. De nuevo, no es eficiente. Lamentablemente el tiempo se ha agotado. Me habría encantado disponer de mucho más para seguir con esta conversación, pero si algo creo que podemos las cuatro estar de acuerdo es que también quienes nos escuchan es muy importante justo adquirir este factor de agente de cambio, con que esta información la compartamos con una mujer, con un hombre a nuestro alcance. Créanme que la incidencia de manera micro sí permite que el día de mañana hablemos de un cambio a niveles más macro. Y justo tomando en consideración que hemos estado aquí de acuerdo con que uno de los principales desafíos y retos que tenemos como sociedad es justamente en el ámbito social y cultural. Y ese lo conformamos absolutamente todos. Gracias por su tiempo. Qué honor compartir esta conversación con ustedes. Gracias a todos los que